Seguimos recibiendo más y más noticias de nuevas empresas que tenían algún tipo de relación con FTX y están quebrando o están presentando sus papeles de bancarrota. En este momento estaríamos hablando de que entre unas 150 y 200 empresas habrían quebrado tanto de forma pública como otras, digamos, que lo hicieron todo un poquito más a escondidas, pero que también han dejado de funcionar y se han quedado a cero. La más conocida fue Genesis, que como estáis viendo ahí en el Telegram de la comunidad, pusimos un post resumiendo paso a paso la que habían liado y sobre todo cómo iban modificando sus versiones a lo largo de que pasaban los días y se veían más pillados. El día 8 de noviembre decían: no tenemos ninguna exposición crediticia significativa a FTX. El 9 de noviembre, solamente un día después, comentaban que habían perdido 7 millones. El día 10, bueno, vale, está bien, tenemos 175 millones bloqueados en FTX. El día 16, lo sentimos, bloqueamos retiros y no habrá nuevos préstamos. Ahí ya los usuarios que estaban dentro de la plataforma ya habrían perdido su dinero. Un día después, está bien, necesitamos que nos rescaten con $1 billón. Y claro, obviamente a los 4 días, el día 21, ya decían que estaban en la quiebra y no tenían el dinero. Como veis, no paran de reírse de nosotros y esto es sobre todo debido a la falta de información que tiene mucha gente cuando entra en el mundo de las criptomonedas. Y por esto quería enseñaros también esto que puse en mis redes, que sería un resumen completamente auditado en Binance de una de nuestras cuentas que solamente utilizábamos para operar altcoins y con la que quedamos entre el puesto número 100 y el 500 de los mejores traders. Ahí puse de Europa, pero en realidad sería de todo el mundo con excepción de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene Binance US. Y también os advertía de toda esa gente sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de conocimiento ni track record, que se va a dedicar, sobre todo estas semanas, Black Friday y Navidades, a vender cursos sin ningún tipo de relevancia que vosotros mismos podríais encontrar en YouTube o dedicándole 30 minutos de estudio. Nosotros estamos en proceso de sacar una formación que incluso contará con los permisos de la CNMV y con profesionales titulados y con experiencia en el sector. Si queréis más información sobre esto en concreto, os dejaré mi contacto de Telegram personal en la descripción para poderos comentároslo más personalmente. Así que lo dicho, mucho cuidado durante estos días. En el vídeo de hoy os traigo información muy esclarecedora de toda la mierda que hay en este mundo de las criptomonedas, incluso con conexiones directas por parte de la gente de Bored Ape, de ApeCoin, que ya se ha demostrado que habrían sido avisados por parte de FTX para retirar el dinero, los millones, creo que habían sido unos 200 o 300 millones de FTX antes de que quebrara y antes de que cerraran los retiros. Un absoluto despropósito y un completo insulto para todos los que vivimos del mundo de las criptomonedas, porque lo que estamos hablando es que un proyecto como Bored Ape, que actualmente vale muchos miles de millones, ha utilizado sus contactos dentro de FTX con esta chica que por casualidad, justo cuando FTX estaba quebrando, cuando lo habían anunciado, le echaban de la empresa junto con otros que podían tener algún tipo de relación con lo que estaba pasando en FTX. Esto todo comenzó como una gran alianza entre los dos proyectos, entre Bored Ape y FTX, y esta gente se estaba beneficiando de esto de forma directa. Incluso esta persona en su contrato estaba recibiendo $125.000 en ApeCoin cada 6 meses simplemente por hacer de intermediaria entre los dos proyectos. Y claro, luego nos vienen que justamente un día antes de que FTX bloqueara los retiros para el resto del mundo, la gente de Bored Ape, de ApeCoin, retiró todos sus millones de la plataforma. Seguramente fue casualidad, ¿verdad? Pero es que el escándalo, es en reírse de los usuarios, no acaba aquí.
Porque bueno, todos los que nos dedicamos al mundo del trading desde hace muchos años, aquellos que hemos trabajado con grandes instituciones, sabemos cómo funcionan los market makers. Y claro, lo primero que tenemos claro es que los exchanges ven el volumen de tus operaciones, ven donde tienes colocado los stop loss, donde hay más volumen que podría ser potencialmente liquidado, y esos market makers actúan en consecuencia. Para que lo entendáis de una forma muy sencilla, es como si jugáramos al póker con las cartas del revés en la mano, es decir, que el rival te las pudiera ver y tú tendrías que jugar siempre de esa manera e intentar ganarle. Pues eso es un poco lo que pasa con los exchanges. Y claro, como no, FTX tenían que ser los mejores en joder al cliente, los número uno en aplicar este tipo de trampas, ya que podemos ver que durante el mes de octubre, cuando también Binance empezó a hablar un poquito de lo que estaba pasando e involucrarse en el tema, pudimos ver públicamente cómo en FTX, que son estas barras violetas que veis aquí, se estaban produciendo liquidaciones completamente extremas en comparación con otros exchanges. Estas zonas violetas serían solamente posiciones liquidadas de la gente en FTX, que si hacemos un cálculo durante esos 2 días, las posiciones liquidadas serían como un 90% en este exchange y el otro 10% juntando todos los demás exchanges, algo que no es posible si se diera de una forma orgánica, sino que estaba completamente manipulado a niveles extremos para que FTX consiguiera más beneficio, lo cual no estoy seguro de si es un delito justo esos días en concreto, porque habían comentado de que también tuvieran problemas matemáticos en ese sistema de liquidaciones, pero claro, todo ese dinero ¿a dónde va? Por eso en el mundo de las criptomonedas tenemos que estar siempre al 100% seguros donde tenemos nuestro capital, y varios exchanges ya se han puesto las pilas. Si vamos directamente a CoinMarketCap, pinchamos en exchange, vemos aquí que tenemos un nuevo simbolito que si pinchamos en él, por ejemplo en el de Binance, nos abre una auditoría completa que se han hecho sobre todos los activos que tienen como reservas y en carteras. Tenemos los porcentajes e incluso nos dicen públicamente las wallets que nosotros podemos mirar de dónde estaría cada parte de su dinero. Me parece una absoluta barbaridad que algunos exchanges, de momento solo han sido 4 o 5, el que nos interesa a nosotros como siempre es Bybit, que es con el que trabajamos y sobre todo el que mayor liquidez tiene de cara a trading de futuros, y lo bueno es que ya podemos ver todas sus carteras y cómo tienen distribuido el dinero. Si pinchamos por ejemplo en cuáles son los mejores para derivados, como veis Bybit ya se ha posicionado como número 2 del mundo. Volvemos a pinchar y vemos que tienen absolutamente el 100% de su dinero colateralizado, distribuido en carteras y seguro. Y esto es sobre todo porque Bybit no es como otros exchanges que con tu dinero pues lo utilizan pues como los bancos, al fin y al cabo lo invierten en otras empresas, compran propiedades para ellos, etcétera, etcétera, y sacarle rentabilidad. No, Bybit es directamente un exchange que gana dinero por comisiones. Además que también es uno de los exchanges con las comisiones más bajas del mercado. Ese pequeño porcentaje es donde ellos tienen la ganancia como empresa. No se ponen a comprar activos como hizo FTX y como hacen otros exchanges. Por eso siempre os he recomendado Bybit desde hace más de un año, porque no tocan nuestros fondos para nada y los tienen incluso con seguro, colateralizados, de todo. Y además también, como siempre, recordad que para participar en los sorteos que hacemos semanalmente de esos $100 en USDT, simplemente tenéis que registraros en Bybit con el link que tenéis en la descripción y seguirnos en nuestro grupo de Telegram que os enseñé antes, que es completamente gratuito y es donde hacemos también análisis, noticias, etcétera, etcétera, para aportaros un poquito más de valor de forma gratuita. Por último, quería enseñaros este gráfico que os traje yo creo que por primera vez en el canal, no sé, sobre mayo, junio de este año, donde marcábamos esta zona azul. Recordáis que os decía que era esa zona clave de resistencia por parte de Bitcoin que no deberíamos romper a la baja porque se podrían poner las cosas mucho más feas, y que era la zona de mayor resistencia para el precio. Como veis, han pasado los meses y tuvimos muchísimos rechazos en esa zona, pero siempre aguantándola, para que veáis lo importante que es hacer un buen análisis
estructural, sobre todo mirando hacia el macro en este tipo de activos, que solamente estudiando y marcando una buena zona ya podríamos, gracias a eso, haber sacado miles de operaciones durante estos últimos meses. Así que chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Mucho cuidadito con las próximas horas después de que veáis este vídeo, porque justo en el mismo momento que se sube van a anunciar novedades en el plano económico estadounidense, como veis por aquí abajo, así que ya sabéis que tendremos bastante volatilidad. Mucho cuidado, os dejaré todos los links de los que hablamos en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.